Señoras y señores consejeros y representantes, se reanuda la sesión extraordinaria que inició esta mañana. Por favor, señor secretario, continúe con la sesión. Con mucho gusto, señor presidente. Antes de dar cuenta del tercer punto del orden del día de esta sesión, señor presidente, señoras y señores consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 6 de junio del presente, suscrito por el ciudadano Marco Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se comunicó la designación del ciudadano Raimundo Bolaños Azócar como representante suplente de ese partido político. Es el caso que, estando presente, procede a tomarle la protesta de ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie. Ciudadano Raimundo Bolaños Azócar, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Sí, protesto. Estoy convencido que a través de su profesionalismo y la calidad con la que se desempeñará en esta importante encomienda, se garantizará el cumplimiento permanente de los principios que rigen a la función electoral en beneficio de la consolidación de la democracia mexicana. Sea usted bienvenido. Continúe con la sesión, secretario, por favor. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales utilizadas para el proceso electoral federal 2020-2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe. Le cedo la palabra al consejero José Roberto Ruiz Saldaña para su presentación. Gracias, presidente. Buenas tardes ahora a todas y a todos, con el permiso de ustedes. El presente informe da cuenta de los resultados de la primera etapa de verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, la cual corresponde al momento previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Es necesario señalar que la primera etapa de verificación de las medidas de seguridad a esa documentación electoral tuvo lugar el 24 de mayo de 2021 en sesión ordinaria de los 300 consejos distritales. También es necesario señalar que la muestra tuvo una composición de 1,200 casillas, de las cuales 40.42% fueron básicas, 53.75 contiguas, 4% extraordinarias, 1.58 extraordinarias contigua y 0.25% especiales. Las medidas de seguridad revisadas en las boletas fueron: marca de agua con el logotipo del INE, fibras ópticas visibles y ocultas, microimpresión, impresión invisible, impresión invertida, imagen latente. Las observaciones de las medidas de seguridad arrojan resultados 100% positivos, por lo que se puede asegurar que en todos los casos se trata de documentos auténticos. Las medidas de seguridad verificadas en actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de casilla fueron microimpresión, impresión invertida e imagen latente. Las observaciones de las medidas de seguridad también arrojan resultados 100% positivos, por lo que de igual forma se puede afirmar en todos los casos que se trata de documentos auténticos. Con los resultados de la primera verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral del proceso electoral federal 2020-2021, se continúa abonando en la cadena de confianza de la elección más retadora de la historia moderna de México. Es cuanto. Gracias, consejero Ruiz. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, damos por recibido el informe y le pido al secretario que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es relativo al informe del secretario ejecutivo sobre la instalación de casillas, la recepción del voto y sobre el desarrollo de la jornada electoral. Gracias, señor secretario.
Le cedo la palabra para que presente el informe. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico en sus artículos 253, 255, 256 y 258, establecen las reglas para la integración y ubicación de las casillas electorales durante la jornada electoral. Por su parte, en concordia con las bases legales, los artículos 243, 244, 245 y 246 del Reglamento de Elecciones disponen las condiciones para la instalación de casillas únicas, y es que en este proceso electoral es la primera vez desde la nacionalización del modelo de organización de elecciones que concurrirán las jornadas electorales en las 32 entidades federativas con la federal. A las disposiciones legales y reglamentarias, de manera excepcional, se suman las previsiones dispuestas en los protocolos sanitarios elaborados por el Instituto para realizar las actividades propias de la jornada electoral, siguiendo medidas de higiene para la protección de la salud de todas las personas que participan activamente el día de hoy, ya sea integrando las casillas, observando o vigilando el desarrollo de la votación, incluso para la ciudadanía que acude a votar. Así, los espacios donde se ubican las casillas fueron higienizados y se han dispuesto insumos para la limpieza permanente, así como gel antibacterial. Además, se cuenta con cubrebocas para proporcionar a quien requiere de uno, ya sea porque no lo porte o porque se dañó y sea necesario cambiarlo. Estas medidas abonan a que el día de hoy todos y todas podamos participar en la fiesta democrática con la seguridad de que entre todos nos cuidamos y procuramos minimizar la posibilidad de contagios por COVID-19. El día de hoy, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, cuyo diseño y funcionamiento está previsto en los artículos 315 al 325 del Reglamento de Elecciones, nos permite informar con certeza, transparencia, máxima publicidad y oportunidad sobre los avances en la instalación de las casillas, la integración de las mesas directivas, la presencia y vigilancia de las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes y de observadores electorales en su caso. También de los incidentes que ocurren en las casillas durante la jornada electoral o mientras se desarrollan los escrutinios y cómputos en las mismas. Lo anterior sucede gracias a la comunicación y coordinación del trabajo que realizan en campo 41.088 capacitadores asistentes electorales, coordinados por 6.994 supervisores que se distribuyen en todo el territorio nacional, de manera que a lo largo de este día recorren su ámbito de responsabilidad el total de casillas aprobadas por los consejos distritales. El CIGE funciona a través de dos vías. La primera, por medio de la aplicación CIGE 2021, que fue instalada en los teléfonos móviles con los que cuentan los capacitadores y que les permitirá reportar in situ de manera inmediata y directa al sistema. Y la segunda, a través de reportes que realizan los capacitadores vía telefónica a las juntas distritales para que ahí se capture la información en el sistema. Es importante señalar que en tan solo 3 años la aplicación CIGE se ha convertido en la forma primordial de reportar, logrando un flujo más eficiente de la información para conocer lo que sucede en las casillas el día de hoy. Para esta elección y de acuerdo con la normatividad electoral, nuestros consejos distritales aprobaron la instalación de 162.570 casillas. Del total, 68.408 mesas que representan el 42.08% se aprobaron con carácter de básicas, mientras que 84.303 tienen la calidad de contiguas, lo que representa el 51.85%. Por su parte, 8.986 centros de votación tienen carácter extraordinario. Eso significa el 5.53% del universo. Finalmente, 873 casillas son especiales o destinadas para electores en tránsito. Esta es la proporción equivalente al 0.54% del total de las casillas instaladas. En el corte informativo de las 14:40 horas, el CIGE nos reporta que a nivel nacional se instalaron 154.322 casillas, lo que representa el 94.92%.
Todavía seguramente este número va a crecer porque la información se sigue alimentando en el SIGE y se trata fundamentalmente de reportes de casillas que están alejadas de centros urbanos y cuya información, insisto, irá llegando en las próximas horas para completar el reporte final del SIGE al respecto. Pero insisto, a las 14:40 el SIGE nos reporta que el 94.92% de las casillas previstas se han instalado. Por otro lado, tenemos el reporte de la suspensión temporal de la votación con 105 casos. Es suspensión temporal, pero se reanudó la actividad en la casilla. Lamentablemente, en otros casos, en 6 de ellos, por actos de violencia, se tuvo que suspender la votación que iba en curso. Son 3 casos en Puebla, 1 en Baja California, Michoacán y Oaxaca respectivamente. Hay otros 5 casos que por robo, destrucción de la documentación y materiales se tuvo que suspender de manera definitiva la votación. Son 3 casos en Chiapas, 1 en San Luis Potosí y otro en Sinaloa. Adicionalmente, en estos momentos estamos en condiciones de confirmar la no instalación de las previstas de 20 casillas, lo que representa apenas el 0.012% del total de las casillas a instalar. Por otra parte, es preciso informar que la mayoría de las casillas que hasta el momento no se han podido instalar en las entidades y distritos específicos a los que acabo de hacer referencia enfrentan situaciones de conflictividad social y lamentablemente de inseguridad en otras, donde, como es del conocimiento de todos los aquí presentes, se han presentado múltiples problemáticas para llevar a cabo el trabajo de organización electoral. Ahora bien, quiero referirme a lo que destaca también el SIGE, lo que tiene que ver con la presencia de representantes de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en las casillas. Este sistema reporta que al momento el Partido Acción Nacional cuenta con representantes en el 65.47% de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional en el 75.02%, el Partido de la Revolución Democrática en el 38.49%, el Partido Verde Ecologista de México en el 42.98%, el Partido del Trabajo en el 43.06%, Movimiento Ciudadano en el 34.42%, Morena en el 83.59%, Partido Encuentro Solidario en el 14.98%, Partido Fuerza por México en el 18.89% y finalmente Partido de Redes Sociales Progresistas en el 12.92% de las casillas. La presencia de representantes partidistas y de candidaturas independientes en cada una de las casillas constituye una de las garantías más importantes de la certeza y vigilancia de la elección. Consejero presidente, el sistema sigue operando, se van a ir actualizando los datos que he dado hasta el momento a este corte, conforme avance el acceso a la información, aunque la carga ya ahora es superior al 90% de lo que estaba dispuesto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Señoras, señores, integrantes del Consejo, está a su consideración el informe recién presentado. Con gusto tiene la palabra el señor representante de Morena, el diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Para comentar algunas incidencias que nos han sido reportados, evidentemente se ha estado reflejando en el SIGE lo que ha venido sucediendo. Creemos que un poco desfasado de lo que ha acontecido en la realidad, como por ejemplo el caso de Chihuahua, el SIGE nos reflejaba una instalación de casillas muy menor a lo que en tierra nos reportaron los representantes que había avanzado, lo cual en cierta medida es bueno, pero hay algunas incidencias que sí vale la pena comentar aquí y que pudieran tomarse cartas en el asunto. Una incidencia generalizada que tenemos es que no están permitiendo entrar o permanecer a nuestros 2 representantes propietarios en muchas casillas, les piden que solo se quede uno de ellos. Y en algunos casos no están permitiendo entrar a los representantes a pesar de que ya en su nombramiento bajo el argumento de que no están en las listas. Señalo cuáles estados son: Tabasco, Sinaloa. En Sinaloa, particularmente en los distritos federales 5 y 6, no están dejando entrar a los representantes a pesar de que llevan los nombramientos. Tenemos otro caso en Hidalgo, casilla
779 contigua 1, donde tenemos que se reportan 25 boletas manchadas con una huella digital a favor del PRI sin justificación alguna. Así aparecieron estas boletas. En Guerrero, los distritos 17 y 18, hay dispositivos con gente armada y solo dejan votar a quienes ellos quieren. También tenemos reportes de violencia en Estado de México, en Ixtapaluca. Hay grupos de choque amedrentando gente y impidiendo votar normalmente. Otro caso de Sinaloa, casilla 1279 contigua 1, se inició la votación sin las boletas de diputado federal. Otro caso de Sinaloa, casilla 2669, no están permitiendo permanecer a los 2 representantes de Morena, sino solo le permite el presidente Casilla que esté uno de ellos. Es un reporte que hemos tenido generalizado sobre este tema, donde han pretendido rechazar los presidentes de las casillas la permanencia de 2 representantes. Nos piden que solo esté uno u otro. Eso es por el momento, presidente, secretario, consejo. Muchas gracias, señor representante. Pido a la Secretaría que tome nota de estos señalamientos para que se hagan las indagatorias respectivas. Y tiene la palabra el maestro Fernando Garibay, representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. En el mismo sentido, tenemos este reporte en San Luis Potosí que no permiten estar los 2 representantes, aunque estén acreditados. Tenemos estados donde no nos permitieron entrar y siguen sin permitirnos entrar a las casillas. En Coahuila tengo 95 RC rechazados, en Querétaro tengo 80 rechazados, en Guanajuato tengo el 26% de mis representantes rechazados, en Quintana Roo el 26% y en Sinaloa 10% rechazados. Presidente, sí los exhortamos a que se verifiquen estos temas porque no es posible que no se les permita la entrada a nuestros representantes cuando están acreditados. Es cuanto, gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el señor representante del PRI, el maestro Triana. Gracias, muy amable, presidente. Primero, agradecer la recepción de la información que hemos hecho en base al acuerdo del bloque anterior de entregar todas las inconsistencias que nos están reportando a la Secretaría Ejecutiva. Así lo hemos hecho llegar. Y solamente sobre esto coincidir en que efectivamente hay un comportamiento en algunas mesas directivas de casilla en relación a impedir el ingreso de los 2 representantes de casilla al mismo tiempo. Nosotros reportamos estos en algunas secciones de los municipios de Valle de Chalco, de Tenango, de Chicoaloapan, Naucalpan, Juchitepec y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Aquí nada más a ver si esto ya está resuelto porque es un comportamiento que se extiende a otras entidades federativas. Y efectivamente hay una serie de reportes en donde nosotros los partidos políticos debemos de tener mucho cuidado porque también nos pasan información que luego no tiene un soporte. Por ejemplo, nos hablan de casillas especiales en Nayarit, en los distritos de Compostela y en la localidad de Bucerías, en donde dice que se está permitiendo votar en casillas especiales de manera indiscriminada. Revisamos nosotros y efectivamente lo que nos encontramos es que se está permitiendo votar conforme al sistema lo está autorizando. Entonces yo nada más traslado esta nota para tener en cuenta de que mucha de la información pues no es una información certera, sino es una información infundada, como es el caso de Michoacán, donde también se nos reportaba la no instalación de aproximadamente 100 casillas, y estamos hablando de un acuerdo previo en donde se determinó no instalar casillas en algunos municipios por la cuestión de usos y costumbres y por los temas de inseguridad.
Sin embargo, ahí en Michoacán, efectivamente, en 2 secciones electorales, en la 1809 de Iramuco y en la 2673 de El Salvador, encontramos que al abrir los paquetes electorales había boletas marcadas a favor del partido político Morena y de su candidato a gobernador de apellido Bedoya. Entonces dejo esto aquí para que veamos efectivamente qué es lo que está sucediendo con estos paquetes en algunas entidades, si efectivamente hay alguna situación de manipulación de las boletas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Raimundo Bolaños Azócar, representante del PAN. Muchas gracias, presidente, consejeros. Sí, realmente sumando y abonando a este reporte de incidencias que existe, también queremos subrayar lo que pasó en la casilla 1809 de Santa Clara del Cobre en Michoacán, donde efectivamente todo el fajo de boletas electorales abiertas en casilla venía marcadas. Hay videos ya circulando en redes sociales en favor del partido Morena. Tenemos reporte que esa casilla inclusive tiene un ánimo bastante candente, si es que todavía está puesta. Ojalá podamos corroborarlo por su vía. Además de 3 casillas vandalizadas en Mexicali, que en un momento más tendremos los datos, pero parece que ya fue un hecho, más elementos ya, digamos, extra casillas, ¿no? que se dan durante la jornada, y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, señor representante. El maestro Pedro Vázquez, representante del PT. Gracias, presidente. Bueno, el informe que presenta el secretario ejecutivo, entiendo, en relación a la instalación de las casillas y a los porcentajes que nos acaba de proporcionar, de que el corte es a las 14:40 y se informa que 154.322 casillas fueron debidamente instaladas. Y esto representa alrededor del 94.92%, pero si son más de 162,000 casillas las que tiene programado su instalación el INE, pues aquí vemos una diferencia de alrededor de 8,000 casillas. No se dice o no escuché, y si no escuché, una disculpa, aparte de las que por incidencias y por cuestiones de seguridad no se pudieron instalar, que mencionó varias, muy pocas. Esa diferencia me salta y preguntaría la información que se tuviera a la mano. Gracias, maestro Vázquez. Si me permiten intervenir solamente para contestar el punto en específico. Lo que pasa es que el informe, como ha siempre ocurrido, el informe que nos presenta el secretario ejecutivo es sobre el SIGE, sobre el Sistema de Información de la Jornada Electoral, sobre lo que el sistema está informando, está reportando. Y la diferencia entre las casillas que el sistema reporta que están instaladas y la que el propio sistema reporta que no se pudieron instalar, es decir, esta diferencia entre las 154,000 y pico instaladas y las 100 y las 20 no instaladas, que de hecho, pues aprovecho también para hacer una actualización porque se sigue actualizando el sistema, ya son 155,074 instaladas y las 20 no instaladas. Son casillas que todavía no han tenido un reporte por parte de los capacitadores asistentes electorales en el sistema. No es que no se hayan instalado, lo que pasa es que el sistema todavía no está cargado respecto a la información de esas casillas, por lo tanto no podemos saber a través del SIGE si esas casillas forman parte de del grupo de instaladas o del no instaladas. Siempre ha ocurrido así y de hecho las cifras que hoy traemos a estas alturas de la jornada electoral de lo que reporta el Sistema de Información de la Jornada Electoral está incluso por encima de lo que ocurrió en el proceso electoral 2018. Pero el punto es que conforme vayamos avanzando, el SIGE estará reportando, ¿sí? De hecho, siguen cayendo nuevos reportes. La mejor explicación o el mejor ejemplo es justamente lo que acaba de ocurrir. Respecto de las cifras que daba y estoy en mi intervención, perdón, no estoy en moción, pero bueno, perdón. Pero ya estoy concluyendo, no serán los 8 minutos. La diferencia de casi 1,000 casillas o algo semejante entre lo que reportó el secretario con el corte que él mencionaba y lo que acabo de comentarles, que es con el corte de las 15 horas, es decir,
unos minutos después, pues es que incluso esta cifra ya está, si uno checa el SIGE ahorita ya estaría incluso desfasada, es que siguen reportándose, don Pedro. Y entonces, señor representante, entonces no es que no se sepa dónde están las casillas antes de que se puedan hacer malas interpretaciones, sino simple y sencillamente que no están reportadas en este momento todavía en el SIGE. Vuelvo a insistir, esto es absolutamente normal. Hay algunas zonas en donde los capacitadores asistentes electorales no trabajan y no tienen conectividad celular y por lo tanto desde sus aparatos, dispositivos móviles, no pueden cargar aún la información al propio SIGE. Y de hecho hay que decirlo, difícilmente el SIGE cerrará a las 8 de la noche, tendremos el reporte definitivo, 8:30, perdón, una vez que se haya reanudada la sesión después del receso que se decretará. Habrá un reporte del secretario ejecutivo que no necesariamente corresponderá con el 100% de la información. ¿Por qué? Porque habrá algunas casillas que a lo largo del día no pudieron cargarse, cuyo reporte no pudo cargarse al SIGE. Pero vuelvo a insistir, hasta donde la memoria me alcanza, al menos desde que esta institución es CINE, nunca el SIGE ha reportado el del 100% de las casillas, porque hay algunas casillas en las que los CAEs nunca a lo largo del día han entrado en una zona de conectividad que les permita cargar lo que el SIGE señala. Pero eso no significa, es decir, esas casillas, 8,000 decía usted hace un momento, señor representante, ahora ya son menos de 7,000 o 7,000 y seguirán siendo cada vez menos, pues se debe justamente a que la carga del SIGE ocurre a lo largo de todo el día. El licenciado Ernesto Guerra, representante de el Partido Encuentro Solidario. Gracias, consejero presidente. Sí, dos comentarios igual. Uno, sumarnos pues al tema de RCs y RGs. Creo que sigue pasando ahí. Creemos que con un comunicado por parte del área del secretario valdría la pena ayudarnos. Ya son menos, pero en el caso de mi representado, por ejemplo, seguimos teniendo problemas un poco en Querétaro, en Jalisco, que habíamos señalado, y en algunos de la Ciudad de México que no se han reportado. También le transmitimos al secretario, a través de su amable conducto, un tema de la sección 1273 de Hidalgo del Parral, Chihuahua, que también para que pudiera hacernos favor de atender en su momento. Después, digo, sería importante, nada más, consejero presidente, el tema, en efecto, creo que el SIGE jamás va a coincidir, pero valdría la pena nada más para efectos de claridad que se comentara esta explicación que se da al inicio del informe, porque es justo lo que nos permite, ¿no? Tener certeza y claridad de decir que ya se está adelantando en este tema de las casillas instaladas. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Ávila, representante del PRD. Gracias, presidente. Solamente quiero, hablando de posibles violaciones en el tema de la elección, quiero reconocer la gran labor de la Comisión de Quejas del INE por solventar de manera inmediata la violación reiterada que hace el Partido Verde Ecologista de México, llamando a votar en plena veda electoral con los influencers de YouTube, donde se nota una estrategia clara de violación a la ley, de dolo, porque no es la primera elección que el Partido Verde hace exactamente lo mismo. Tiene ya con esta la tercera elección que lo hace, 2015, 2018 y 2021, donde en plena veda electoral influencers llaman a votar por el Partido Verde. Yo creo que esa es una violación muy grave, que por supuesto nosotros, al igual que entiendo el Partido Acción Nacional, presentaron la queja referida y por supuesto vamos a pedir sanción a este partido político, principalmente por el tema del dolo, y que finalmente se pueda prorratear el gasto de estos influencers en sus candidatos. Yo creo que estamos hablando de que los partidos políticos debemos de estar apegados a la legalidad y evidentemente estas cuestiones que creo de manera adecuada atajó la Comisión de Quejas y Denuncias, nos permiten a los partidos políticos tener confianza en la autoridad. Repito, no es la primera vez que se hace, es una violación porque la gente está en el periodo de reflexión para ir a votar a las casillas y el Partido Verde de nueva cuenta lo vuelve a hacer.
Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? El consejero, el consejero Murayama, luego el consejero. Gracias. Yo tengo la impresión de que al estar dando la información del CIGE conforme va llegando, a veces se puede generar cierta confusión, porque no es cierto que esté instalado el 95% nada más de la totalidad de las casillas, es de lo que se tiene reporte, ¿no? Como lo venían informando el secretario y el consejero presidente. Vamos a ver las cosas desde otro punto de vista para tener más precisión de qué está ocurriendo en el territorio. Hay 20 casillas que no se pudieron instalar y el secretario nos ha dado cuenta de 11 casillas en las que lamentablemente se canceló de manera definitiva la votación en las mismas por los distintos incidentes que ya refería. Esto quiere decir que si sumamos las 20 donde no se pudo iniciar el trabajo y las 11, estoy bien secretario, donde se interrumpió de manera definitiva la votación, estaríamos llegando a un total de 31 casillas. Y esas tenemos la certeza de su información porque los CAEs justamente están operando donde hay problema y es lo que están reportando primero. Entonces, a ciencia cierta podríamos decir que de las 162.570 casillas tenemos problemas en 31. Esto quiere decir que podemos inferir que hay 162.539 casillas de las que no tenemos información que se haya interrumpido o no se haya instalado la votación. ¿Cuánto es entonces el universo de lo que sí sabemos que fue un problema respecto de lo que no? Si restamos estas 31 a las 162.570 que nos da estas 162.539, pues lo que tenemos es una instalación de 99.98% de las casillas. 99.98% quiere decir que por cada 10,000 se instalaron 9,998. Es decir, que solo hubo 2 casillas por cada 10,000 donde tuvimos un problema mayor. De esa dimensión estamos hablando. Y hay otro dato que a mí me parece muy importante, que es el hecho de que de las que ya el CIGE está dando información, en el 99.07 hay representantes de los partidos políticos, es decir, solo en una de cada 100 casillas no llegaron los partidos, pero están ciudadanos insaculados y capacitados a cargo de la elección. Esa es una buena noticia también. Los partidos se están cuidando mutuamente en 99 de cada 100 casillas y en solo una están los ciudadanos, haciéndose cargo de la votación de otros ciudadanos. Así que a mí me parece que el propio desarrollo del CIGE en las horas que siguen nos va a acercar más a estos datos del 99.9% de casillas comprobadas que se instalaron. Hoy sabemos que solo 31 tienen problema y que por tanto solo 2 de cada 10,000 tuvieron un problema. O sea que el país está votando en paz y en libertad. Ese es el mensaje fundamental que me parece podemos extraer del informe que
que se nos está presentando. Quiero decir, refiriéndome al tema de cuál ha sido la actividad de hoy de la Comisión de Quejas, que en efecto hemos sesionado en 2 ocasiones. La primera para atender una solicitud del partido Morena de emitir una medida cautelar respecto a la publicación en una red social de un ministro de culto, en este caso del cardenal Sandoval Íñiguez, que hizo un llamado a no votar por quienes gobiernan. Por supuesto que desde la óptica de la Comisión de Quejas esto atenta contra el principio de laicidad de la República Mexicana. Quiere decir que el ministro de culto está opinando sobre asuntos electorales cuando la Constitución en su artículo 130 es clarísima al señalar que quienes son ministros de culto no pueden hacer llamados a favor o en contra de ninguna fuerza política, opción o candidatura. Por eso es que menos de 24 horas después de que recibimos la queja de Morena, actuamos con diligencia y emitimos esta medida cautelar, y también emitimos una medida cautelar fruto de una queja del PAN, pero también habiendo iniciado un procedimiento oficioso, porque desde que se detectó que estas personas llamadas influencers estaban haciendo una campaña orquestada de llamado al voto por un partido político, pues nos pareció incorrecto. Estamos en la jornada electoral, estamos todavía en la veda, estamos sobre todo en el momento, en la hora de la ciudadanía, no en la hora de las campañas políticas, y por eso se emitió una cautelar en donde se obliga al Partido Verde a hacer todo lo que esté a su alcance para que cese esa campaña contraria a la ley, a los ciudadanos, a estos llamados influencers, para que dejen de transgredir la norma electoral, y a la propia plataforma para que contribuya con esta autoridad retirando esos mensajes que implican estar haciendo propaganda política en plena jornada electoral. Eso es lo que ha hecho hoy la Comisión de Quejas. Como ven, se ha tratado de atender de manera ágil las distintas quejas. A nosotros no nos importa quién sea el quejoso ni respecto de quién se queja, sino que todo mundo respete el Estado de Derecho y la Constitución. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero Murayama. El consejero Ruiz Saldaña, por favor. Gracias, presidente. No haré referencia al tema del comportamiento, la dinámica en que hay que leer, tomar en cuenta los datos e información que arroja el sistema precisamente de información de la jornada electoral. Creo que ya se ha explicado clara y suficientemente. Solo quiero hacer referencia al otro tema que también fue mencionado por algunas representaciones sobre el asunto de la posible supuesta no permisión del ingreso a las casillas de sus representantes. En todos los casos se ha estado atendiendo y seguimos abiertos desde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y particularmente por el conducto de la Secretaría Ejecutiva y de un servidor para atender todos los casos. Y en ese sentido reiteramos la petición para que más allá de estados en lo general o porcentajes en lo general puedan acercarse, y con mucho gusto seguimos revisando caso por caso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero Ruiz. ¿Alguien más desea intervenir? Con gusto tiene la palabra el señor representante. Pasamos a una segunda ronda, siguiendo la lógica, insisto, de estas abrir la mayor posibilidad de interlocución en estos espacios. El maestro Gerardo Triana, representante del PRI. Gracias, consejero presidente. Reaccionar a la intervención del consejero Ruiz Saldaña
sobre efectivamente un tema que esta representación conjuntamente con otras representaciones planteó, la dificultad de que los representantes de partido pudieran acceder y más allá permanecer en la casilla. En el caso de las inquietudes que nosotros presentamos por este tema, se han resuelto, y lo cual agradecemos a la autoridad que intervino para tal efecto, y desde luego en la parte inferior, en los consejos distritales, donde direccionaron hacia los supervisores y capacitadores asistentes electorales para resolver esta situación. Lo que quiero agregar sobre el particular es que si ya se resolvió esto en el ámbito general donde se estaba presentando hacia diversos partidos políticos, cuidar por parte de la autoridad responsable, que son los consejos distritales, que en el evento del escrutinio y cómputo se les permita accionar, como ya se les permitió el acceso, a los representantes que hemos acreditados, dado que vamos a tener cómputos y escrutinios por separado, y para nosotros sería de cierta dificultad que en ese momento tuviéramos solamente un representante que tuviera que atender ambos eventos. Por eso, dejar esta petición para que lo que se dio al inicio de la votación a la instalación de las casillas no se vaya a repetir al momento de la conclusión de la jornada. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Bien, permítame intervenir solamente para, como lo hice en la mañana, hacer una actualización, como la mejor constatación de que las cifras en el SIGE se mueven permanentemente. Hoy tenemos ya, en estos momentos tenemos ya reporte con el corte de hace un minuto, algunos segundos en el SIGE, de 156,940 casillas instaladas. Si no hay más intervenciones, señoras y señores consejeros y representantes, no a cuenta, de acuerdo con la facultad reglamentaria establecida en el artículo 7º, párrafo primero, inciso F del reglamento de sesiones de este Consejo General, me permito declarar un receso de la sesión de este órgano colegiado para reiniciar a las 20:30, ya para conocer el informe respectivo del secretario y una vez que se haya transmitido la segunda cadena nacional correspondiente a esta jornada. Muy buenas tardes y hasta entonces.